la 30 habíamos dicho que como eso era un condicional, sabíamos que era condicional. ¿Por qué? Porque tiene la palabra if. Recuerda, el verbo está en presente simple. Eso es condicional 1. Recuerda que los condicionales son 1, no, condicionales son 0, 1, 2 y 3. Este es condicional 1. Presente simple con futuro simple. Ya sabes, ¿cómo sabes que es un condicional? Porque tiene la palabra if. ¿Cómo sabes que está en presente simple? Por el verbo, pues. Y, lógicamente, alfa, porque condicional. Presente simple con futuro simple. Excelente. La 31. Vamos, la número 1. La 31. Charlie. Charlie, correcto. Esto es Charlie. Claro. Condicional 2, ¿no? Condicional 2. ¿Cómo sabes que es condicional? Porque tiene el if. Está el would. Ya está, ya ves. Es cuando tienes condicional, recuerda, cuando tienes condicionales no trabaja was. ¿Qué trabaja? Trabaja were. Si fuese, ¿no? Si fuese. Si fuese más alto, dice, ¿no? Si fuese más alto. Exacto, ese es Charlie. $32. ¡Qué frío! Alfa, mi teacher. Alfa. Claro, rather than, ¿no? Rather than. De alguna manera es un comparativo, ¿no? Tiene que ser porque hay dos, pues. Recuerda que cuando tienes prefer, obviamente, pues te está dando preferir, pues. Te está dando a escoger. By plane, by bus. ¿Ves? Hay dos ahí. Entonces, more rather no. Damos no, superlativo. No, esto no existe. Rather than. Más que. Más que. Exacto. Ahí está el would rather. Prefiere una cosa más que la otra, pues. Rather than. Ahora, tiene que ser than. ¿Por qué? Porque tienes dos, pues. By plane, by bus. ¿Ves? Rather than. Más que. Vamos, la 32. Delta. 32 delta. Delta, ya, en la 32. No, ya hicimos la 32. La 33, la 33. 33. La 33 es delta. 33 es delta, claro que sí. La oración es en pasado, pues. Had, condicional, if. Entonces, presente, presente, presente. ¿Quién está en pasado? Would. Correcto. He hasn't, claro. Ese es Charlie. Miss, Ese es Charlie. Dime. en la 33, después de would, el verbo debería estar en pasado participio. Tot. No, imposible. Imposible. No es ¿Qué segundo cosa? condicionales, ¿no? No es por condicional, sino es por would. ¿Qué cosa es would gramaticalmente? ¿Qué cosa es? Un auxiliar. Pasado. Exacto, pues es un auxiliar. Y como auxiliar, ¿qué cosa te pide el verbo? ¿Cómo te pide el verbo? En primera. En primera, claro, en primera. Primera. Claro. Solamente puedes colocar un verbo en tercera cuando tienes el auxiliar have, cuando tienes el auxiliar has o cuando tienes como auxiliar a had, estos tres. Cuando estás en un perfecto, solo en los perfectos el verbo se coloca en tercera. O en una voz pasiva. En la voz pasiva es cuando trabaja el to be o el be y le pones un verbo en tercera. Claro, estos son los perfectos y esta es voz pasiva. Pero después de would, no, porque would es un auxiliar. Es un auxiliar y te pide verbo en primera.
Ok, esta era tu duda con respecto. Para comenzar, sabes que would está, ¿qué cosa? Es el pasado de will. Es Si lo no, primero. yo lo había confundido con un condicional, la oración. No, es condicional. La oración está en condicional. El punto gramatical, eso es un condicional. Claro, porque está el if. Y el if está en la posición que le corresponde. If, ¿te das cuenta? Cuando if está acá, ¿no? Y ahí está. Claro, Ese es un pero es condicional. condicional 2, ¿no? Yo estaba pensando que era el 3. Me No, confundí con hat. no, Pensé que no. Claro, pero por el eso es que condicional, claro. Pero recuerda que en condicional 3 trabaja el pasado perfecto versus el modal perfect. Modal perfect, claro. Cuando tú está tienes bien, un modal pones el would y luego pones el have y luego el verbo en tercera. está bien. Me había confundido ahí con la primera Ahora sí. condición. Excelente. Ahora sí mejor. Sí, Miss, gracias. Excelente. En estas cositas de acá, al momento de tu examen, tienes que chequear, tienes que tener una vista prolija. A ese nivel debes llegar. Porque efectivamente, el alumno acá marca alfa. El alumno marca alfa. ¿Por qué crees que hemos puesto alfa acá nosotros? ¿Por qué crees que hemos puesto a Will, lo hemos puesto como alfa? ¿Por qué? Recuerda, cuando se hace un examen, todo es una estrategia. Recuerda que el examen es el campo del profesor y tiene que hacer ¿qué cosa? Estrategias, tiene que poner las preguntas más complicadas, donde hay la mayor, ¿cómo te digo? Grado de dificultad. ¿Cuáles son los puntos gramaticales que tienen grado de dificultad? Donde el alumno estadísticamente comete ese error gramatical en los condicionales, en los perfectos, con wish. Es donde el alumno ahí comete ese gran error. ¿Por qué? Porque el alumno asocia inmediatamente lo primero que él conoce. En este caso dice will, porque will es futuro. Y will, el verbo está en primera. Pero el alumno no se percató que esto es un auxiliar o que eso es un verbo que ya le está indicando un punto gramatical. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Revisa bien. Solo son 50 preguntas. Solo son 50. De esas 50 sí tienes que revisar muy bien, chequear, punto gramatical. Muy bien. Vamos, la número 34. A la 34 ya dijiste que era Charlie. Obviamente es Charlie, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes acá el auxiliar. Ya ves, tienes el auxiliar. Ese auxiliar, ¿qué cosa es? Es un perfecto. Eso es un perfecto. Recuerda que acá está en positivo. Perdón, está en negativo. ¿Qué sucede si está en positivo? Recuerda esta abreviación de acá. Si te ponen esta abreviación de acá, ¿no? Esa abreviación de aquí, ¿en qué tiempo está tu oración? Ahora sí. Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? Igual tendría que ser la respuesta Charlie. ¿Por qué? Porque tienes un perfecto. Esa es la abreviación de un perfecto. Miss, siempre van a poner, ¿es goten o puede ser got también? No. Depende, pues depende. Sabes que en el inglés americano, got está en segunda, got está en tercera. En segunda y en tercera. Pero en inglés británico ellos dicen got y dicen gotten. Obviamente que no puede haber pues dos, ¿no? No puede, vamos a decir que A dice got y B dice gotten. Entonces, Cualquiera de ¿sobre los cuál? dos pueden poner. Claro, exactamente, pues exactamente, ¿ves? Claro que sí. Lo que debemos reconocer acá en la número 34, lo más importante, esta abreviación. Ojo, si es un she is, tienes que contextualizar. Si es un she is, tienes que contextualizar. Si no lo es, ojo, ahí es donde va a dar la diferencia, pues al momento de que, como decimos, al momento de la traducción. Recuerda, dos alternativas siempre van a quedar. De esas dos alternativas, contextualiza, es lo que te está diciendo. Gramaticalmente es lo que te están diciendo. A ver, contextualiza, ¿no? ¿Con cuál de estas queda mejor?
A ver, vamos a ver acá un ratito. Mejor cierro acá. Descartar y vuelvo a abrir. Ok. Hasen, ¿recuerda? Muy bien. 35. Teacher, pero ahí si fuera is tendría que ser el verbo en ing. Está con ing acá, pues. Tienes un ing acá. Tienes. En ese caso tendría solamente, como usted dice, ¿no? Contextualizar, contexto, claro, claro que sí. Nada más. Claro, porque es igual, ¿no? Cuando tú tienes could y tienes would, ambos auxiliares están en pasado. Ambos auxiliares están en pasado. Pero ¿con quién? ¿Quién es el que logra una armonía cuando tú tienes verbo? Would. Recuerda que exacto, que would tiene qué cosa, haría. Entonces, oye, pero si tengo dos que están en pasado y gramaticalmente, claro, porque los dos están en pasado, los dos gramaticalmente están en punto. ¿Por qué la respuesta es would? Porque por la armonía que logras al momento de juntar ese verbo con el auxiliar. ¿Te das cuenta? Y sí, porque esto es netamente ¿qué cosa? Actividad o ¿qué cosa? Actividad que se realizaba en el pasado. Definitivamente, sí, cuando tienes could es porque es algo que está en el pasado, alguna actividad que se realizaba en el pasado, ¿ves? Es ahí donde nos dice, entonces contextualiza. Ok, ahora sí es diferente, ¿ves? 35. Charlie, pues está en negativo, Charlie. ¿No? Está en negativo, exacto, está en negativo. Eso está en negativo. Correcto, muy bien. Charlie, igual. Correcto, relative, Charlie. Está hablando, ojo, ¿cómo? Katy, ¿cómo sé que esto es un relative? Tú dices relative, pero ¿cómo sé yo que eso es un relative? Bueno, por la clase que hemos tenido, y dos, por las alternativas, pues. Por la alternativa te está diciendo qué punto gramatical es. Claro, entonces, si estos de acá normalmente se los encuentra en una pregunta, lógicamente, estos de acá normalmente están en una pregunta, pero ahora tienen que estar en un positivo. Es ahí donde se llama relative. Y es ahí, Katy, ¿cómo sabes que es Charlie? Porque lógicamente, pues acá al costado, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un sujeto. Eso es un sujeto, my brother. Eso es un sujeto, eso es una persona. ¿Quién pregunta por persona? Who. ¿Te das cuenta? Who. Ya te he dicho, ¿por qué crees que alfa está ahí? ¿Por qué crees que alfa está ahí? ¿Ves? Muy bien. Vamos. Charlie, teacher. Charlie, eso es Charlie. Superlativo, pues. Superlativo. Acá está el da, pues. Who speak the best English? Claro, ya si te dicen en your office, ya, pues en una oficina no tienes uno ni dos. ¿Cuántas personas hay? Muchísimo más de dos, entonces superlativo, ¿no? Superlativo. Bravo. Bravo, correcto, bravo. Bravo. ¿Y por qué no es alfa? ¿Y por qué no es alfa? Wish pregunta para diferentes personas o diferentes actividades. Wish te da a escoger, pues. Wish te da a escoger, a seleccionar, y tú tienes para seleccionar, escoger. ¿Dónde tienes eso de selección? ¿Dónde? ¿Dónde te ponen para que selecciones? ¿En qué punto está ahí la selección? Aquí, pues. Exacto, aquí o aquí, ¿ves? Ahí tienes. Entonces es imposible que sea todos acá en esa where. Porque eso es pensar en castellano. Recuerda, tienes el which. ¿Cuál? ¿Cuál prefieres? ¿No? ¿Cuál es lo que quieres? De los dos, ¿cuál te gusta? ¿Te das cuenta? ¿Cuál? Ahí está. ¿Aquí o aquí? ¿Ves? Acá está el or. Ese es which. Ojo con este which. Ojo. 39. Opa.
Alfa, no, no puedes. Ojo, no pierdas ese punto, no pierdas ese punto. Charlie. Charlie, Miss. Charlie, pues, eso es Charlie. Eso es Charlie. ¿Por qué no es alfa? Claro, pues si tienes un auxiliar, no le pones un verbo con qué, con e. Para comenzar, estás en pasado. Didn't, estás en pasado. Solo porque sabes was, estás en pasado. Se va, bravo se va. Mira, solamente por primero. Was pasado, didn't pasado. Se va delta y se va bravo. Se van. Ni los mira siquiera, porque no están en tu punto. Eso ya son distractores. Ahora sí, estás en alfa y estás en delta. ¿Por qué se va delta? Perdón, mejor dicho, ¿por qué se va alfa? Porque tienes un auxiliar y tienes un verbo con ed. No está mal. Entonces queda aquí en Charlie. Ahora el verbo sí. va en primera, ¿no? Sí. Claro, pues tienes un auxiliar, el verbo está en su forma correcta, acá tienes el tú porque acá hay otro verbo. ¿Ves? Ahora sí. Eso es Charlie. Charlie. Book 12. Vamos. Charlie. Charlie. Eso es un perfecto, ¿no? Es un presente perfecto progresivo. Presente perfecto progresivo. Obviamente la palabra for, ¿no? Por. Muy bien. For. Delta. Delta. Delta, correcto. Delta, pues esto es delta. Either or. Contexto positivo. O uno o el otro. Contexto positivo. 4-2. Alfa. Pues no. A ver, alfa, claro, pues está el da, ¿no? Ya salió el da, pues. Aquí está el da, superlativo. No, esto es comparativo, esto es comparativo, esto es comparativo, superlativo. Vamos, 43. Alfa. Ya, muy bien. Esto es alfa, pues. Ok. Si no tienen consultas, sigo pasando. Miss, ¿por qué no puede ser delta? Delta. ¿Por qué no puede ser delta? ¿Por qué crees que podría ser delta? ¿Qué conoces de los comparativos y superlativos? A ver, cuéntame. Porque si me dices que ¿por qué no puede ser delta? Es que no conoces muy bien los comparativos y los superlativos. A ver, ¿por qué dices delta? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. ¿Por qué crees tú que puede ser delta? La persona que ha respondido alfa conoce. Sabes que esto es un superlativo. Damos es un superlativo. Este artículo da, eso es ya superlativo. Y tú solamente tienes 2. Y el superlativo es más de 2. Eso no puede ser delta en la vida, porque el comparativo, ¿cómo sabemos que es un comparativo? Porque tienes ice cream or pie. Acá hay 2 nada más. Entonces, imposible que sea delta, porque ese es superlativo de 2 a más. O más de 2 en todo caso, ¿no? Más de 2, claro. Solamente podrías estar entre alfa y Charlie. Alfa y Charlie. Y definitivamente Charlie no es. ¿Por qué? Por gramática. Porque cuando colocas este than, significa que tú tienes que separar algo que está en el medio. La posición de than es céntrica. ¿Para qué? Para separar A y B, o en todo caso hacer la comparación, pues, ¿no? Por eso than va al medio.
cuando el objeto a comparar o la persona a comparar está de extremo a extremo, A está aquí y B está aquí, por eso Dan va al medio. Pero tus comparativos, ¿dónde están? Están a este lado. Y acá tienes el or. Entonces es ahí donde solamente se coloca, ¿qué cosa? El adjetivo. Which is less delicious. En este caso, acá colocas la palabra less. ¿Por qué? Porque el adjetivo delicious tiene más de 2 sílabas y no termina en Y. Ya, ¿por qué ya no es Charlie? Porque recuerda que ese dan es cuando tus comparativos están al medio y acá están a un costado y tienes el or. Entonces ya redundarías colocando Charlie. Y la respuesta es alfa. Menos, which is less. Este o este, ¿ves? Ahora, por eso no es delta, porque no es superlativo. Miss, ¿y por, qué es less, por qué es less y no puede ser more? ¿Por qué ser menos y no más? Porque tú no le pones more than. Tú pones more than así. More than, así puedes colocar. O es more than. ¿No es así? More, el adjetivo y la palabra than. Ah, ya ves, correcto. Ahora sí. Ojo, igual aquí tampoco la respuesta. Si estuviese el more than, tampoco sería la respuesta. ¿Eh? Porque recuerda, pues, tienes que verificar aquí, mira. Y eso es pregunta de examen. Ya está. Acá está el comparativo, pues. Aquí está, ¿ves? Acá está, ¿ves? Aquí está el more. Aquí está el more. More o less. Para comparativo. Para el comparativo. Y acá está el most y less, que son de qué? Del superlativo. ¿Cómo sabes que es un comparativo? Porque tiene la palabra more. ¿Cómo sabes que es un superlativo? Porque tiene la palabra, ¿qué palabra? Most o less. ¿Te das cuenta? Esos son superlativos. Aquí está la pregunta que nos lleva. Y créeme que es examen. ¿Eh? ¿Por qué crees que esto ponen en el examen? ¿Por qué crees que sale un examen? Porque todos los alumnos marcan better than. Todos marcan better than. ¿Por qué? Porque es un comparativo. Claro que es un comparativo, pero están en un extremo. Y acá está el or. Y está en una pregunta. Este es un afirmativo. Aquí sí es el than. Acá sí, claro que tiene que ser taller than. El objeto A está acá, el objeto B está acá. Y por eso than va al medio. ¿Por qué? Porque tiene que ser, ¿qué cosa? La conjunción, pues tiene que unir A con B. Pero ¿qué podría ser acá, por ejemplo, aquí? ¿Qué podría ser la respuesta Charlie aquí? ¿Qué podría ser? Si tus comparativos, como les decía, están a un extremo, soccer or basketball, y tienes la palabra, ¿qué palabra tenemos acá? Tenemos la palabra or. ¿Te das cuenta? Están a un extremo. Entonces aquí solamente se coloca, ¿qué cosa? Better. Which is better, soccer or basketball? Claro, si ya tenemos esta figura de aquí. Si ya tienes esta figura de acá. Acá están a un extremo y acá está, mira, acá está A y acá está B. Claro, por eso dan es al medio, ¿ves? Eso es lo que tienes aquí. Eso es lo que tienes en la número 43. Por eso la respuesta, ¿cuál es? Es alfa. Mejor, ojo con comparativos superlativos. Son de examen de todas maneras. Comparativo y superlativo es de examen. ¿Por qué crees que están en los exámenes de ascenso? En los exámenes de ascenso está en el tercer comparativo, ni siquiera el segundo, tercer comparativo, porque son de examen, pues. ¿Y tú crees que no vas a tener un comparativo? Claro que vas a tener comparativos. Escuela de guerra, 2 o 3. Escuela de guerra, 2 o 3 comparativos. Vamos, 40 esta de acá. Delta, correcto. Ok. No te olvides de la voz pasiva. No te olvides de la voz pasiva, que vas a tener voz pasiva. De hecho, que van a tener. La voz pasiva, recuerda que es muy amplia, la explicación es muy amplia y nosotros ya hicimos voz pasiva. Según acá, sí. El 15, no. ¿Dónde está tu voz pasiva? A ver, déjame ver voz pasiva. El 15. Gerundios, hemos hecho which, hemos hecho voz pasiva. Claro que sí. Es que es de examen.
Acá es como te decía hace rato, que al be le están poniendo un verbo en tercera. ¿Por qué la respuesta no es alfa? A ver, ¿por qué la respuesta no es alfa ahí? Si todo se presta para que sea alfa. Porque el A sujeto ver, está recibiendo la acción, no la está el realizando. sujeto, recuerda que esto El no, si objeto. conoces el objeto, ahora sí, el objeto, claro, pues, claro. Porque es aquí donde hacemos el cambio, pues, ¿no? El objeto pasa a la posición del sujeto. El objeto pasa a la posición del sujeto, ¿no? Que no significa que sea un sujeto. Es el objeto quien está pasando a la posición del sujeto. Ok, pero ¿por qué no es alfa? A ver, ¿quién me dice por qué no es alfa? Cuando tienes alfa y tienes delta, ¿qué cosa es lo que, quién predomina? ¿Por qué la respuesta es delta y no es alfa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se hace eso? Ya nosotros hemos visto eso, ni siquiera tienes que, a ver, Katy, explícame todo eso, no. ¿Qué cosa te están pidiendo ahí? A ver, sí, la respuesta podría ser alfa, pero ahora contextualiza esto. Pero nos piden el verbo en tercera. Ya, pero ¿cómo contestar? Ya, vamos a decir que nosotros en ese momento de examen, ojo, mira, salió la número 44, ya salió la 44. Y como tiene 50 preguntas, esta es la pregunta 44. Es que si pone alfa, va a contextualizar. Un libro está dando a Katy por Daniel. No tiene Excelente, sentido. excelente, exactamente, exactamente. ¿Por qué si tienes alfa y tienes delta, lógico? Recuerda, hace rato igualito, dijimos, ¿qué pasaba si tenías could y qué pasaba si tenías would? Cosa que va a pasar, va a suceder. Acá tenemos alfa y tenemos delta, que por el is es probable que sea una respuesta, pero contextualiza. A ver, ahora sí necesitas ¿qué cosa? Lo que hacemos. ¿Qué cosa hacemos? La traducción. Literalmente necesitas traducir. ¿Qué cosa dice ahí? A ver, ¿qué cosa dice ahí? Un libro es entregando, porque sabes que cuando tienes el progresivo y tienes un verbo con ing, ¿qué cosa dices? Ando, endo. Tiene esa terminación, ando, endo. Entonces, ¿un libro es entregando a Katy? Ah, no suena. Entonces, ¿con quién sí contextualizas? Y se contextualiza muy bien. Ah, un libro es entregado. Un libro es entregado a Katy ahora sí. ¿Ves? Miss, una pregunta. Ese is viene de la voz activa que está adelante, ¿no? De Daniel, ¿no? Claro, lógicamente, pues, del verbo. Esa voz, ese is, viene del verbo, que el verbo esté en presente. Si tu verbo está en presente, como en este caso, recuerda, pues, ¿qué cosa hace la voz pasiva? La voz pasiva hace primero, el objeto pasa a la posición de sujeto. Este verbo principal, vamos a decir que acá hay un verbo principal, vamos a decir que el verbo es give, ¿ya? Este verbo give. Este verbo tiene que hacer dos acciones. ¿Qué cosa tiene que hacer primero? Primero, colocarle el auxiliar del verbo to be y luego colocarle un verbo en tercera. ¿Te das cuenta? Es ahí, por eso sale el is, porque el verbo está en primera, el verbo está en presente simple. Tienes que poner el auxiliar que esté en presente simple del verbo be porque tienes book y luego tienes que ponerle a este verbo que está aquí, le tienes que poner en tercera. Entonces, ¿cómo es? Given, ¿ves? Y tu sujeto pasa al lado ¿de quién? Del objeto. Esa es la voz pasiva. Miss, y si ese verbo estuviera en pasado. Sería was. Sería was. Sí o sí es was, exacto. no puede ser otro. Dependiendo qué sujeto tengas. Dependiendo cuál sea tu objeto. Porque recuerda acá, si acá dice book, a book, pero vamos a decir que son books. Ya no sería is. ¿Qué cosa sería? Sería ¿qué cosa? Are. ¿Y el pasado de are cuál es? Were. Por eso, aquí tenemos, exacto. Pero hay más ejercicios. Por eso ahí nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Miss, lo que pasa es que pregunto porque de repente no sé si está mal mi pregunta, pero dime. refiero a que si haya un can, un could, ¿cómo se llama? No. Eso. Es que por eso, recién estamos viendo ahorita
los primeros, la voz pasiva. Lo que tú dices es cierto, porque acá están. Acá y por eso tienes varias voz pasivas. Porque recuerda que la voz pasiva no solamente es con el verbo to be, también puede ser con be, puede ser con being o puede ser con being, claro, pues. Eso es voz pasiva, también puede ser con auxiliares, como dices tú, claro que sí, claro que sí. Pero lo más frecuente en escuela es esta de acá, lo más frecuente. Ya, por si acaso. No te preocupes. Entonces, ahora sí. Ahora entonces en este examen, claro, pues tengo que fijarme cuándo es is, cuándo es un progresivo o cuándo es is con una voz pasiva. Que tienes que fijarte, claro que tienes que hacerlo. Claro que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque viene el examen. Y lógicamente, pues recuerda, este año la escuela tiene un curso netamente en inglés. Este año tienen un curso netamente en inglés. El próximo año tienen 2 cursos netamente en inglés. Por eso, de hecho, que te van a pedir más nivel intermedio. Más nivel intermedio. Excelente. Entonces aquí, ahora sí. Entonces la respuesta es delta. Ahora, vamos a la número 44. A ver, lo que justo estaba diciendo el mayor. A ver. Delta. Delta, pues. Eso es delta. Esto es delta. Claro, pues. Acá nuestra oración, ¿qué cosa dice? ¿No? Que debe entregar un libro. Debe entregar un libro. Tu sujeto, John, ese es un sujeto, es una persona, es un pronombre personal, debe entregar un libro. ¿A quién le debe entregar? A Katy. Ahora, esa es la voz, ¿qué cosa? Esa es la voz activa. Valga la redundancia, ¿por qué se llama voz activa? Porque va a activar a la voz pasiva. ¿Y cómo sabes que esto ya es una voz pasiva? Porque ya, mira, acá dice abuk y acá comienzas con abuk. Claro, ya estás comenzando ¿con quién? Con el objeto. Estás comenzando con el objeto. Aquí está lo que decía el mayor. ¿Qué cosa? El auxiliar. Debe ser entregado. Por eso es delta. Por eso es delta. Un libro debe ser entregado. Ahora, por gramática, ya, en este caso no conozco voz pasiva. No conozco. Pero por gramática, ¿sabes que por gramática jamás le vas a poner alfa y bravo? ¿Y quién me dice por qué no? A ver, ¿por qué no? Para comenzar, es uno de los puntos gramaticales más altos. Es el punto gramatical. Exacto, exactamente. Porque ustedes en ese momento, como te digo, no puedes entrar al examen de escuela de guerra donde va a ser full gramática pensando en castellano. Porque esta de acá se ha presentado solito y solito te ha dado respuesta. Solito. ¿En qué sentido? Mira, gramaticalmente. Si tú vas a decir que, a ver, ¿qué cosa dice aquí? No entiendo qué cosa dice. Sí, efectivamente, pues puede dar el caso que como el resto de mayores, de repente en clase hay algunos que sí dominamos un poquito más la gramática, pero algunos que no. En todo caso, la 44, ¿qué cosa dice? Yo no me estoy fijando en qué cosa dice, porque yo lo que me estoy fijando es acá que tengo un espacio en blanco. Al costado del espacio en blanco, ¿qué cosa tengo? Tengo un auxiliar. Al costado del espacio en blanco tengo un auxiliar. Entonces, si yo tengo un auxiliar, si sé que más es un auxiliar, jamás le voy a poner alfa, porque después del auxiliar el verbo va ¿cómo? ¿Cómo va el verbo? Primera. En primera. Y alfa no está en primera. Tampoco después de un auxiliar no le pones el ing, después del más no le pones ing, te pide un verbo en primera. Te pide un verbo en primera, entonces no es ni alfa ni bravo. Ahora sí, estoy en Charlie y Delta. Ahora sí. ¿Qué hago? Tengo Bravo que está en primera, Charlie que está en primera, tengo Delta que está en primera. Ahora, ¿cuál es? ¿Charlie o Delta? ¿Cuál es? ¿Charlie o Delta? ¿Quién es? Delta. ¿Por qué no es Charlie? Claro, pero ¿por qué no es Charlie? Porque el verbo Si la única diferencia es la N. Mira que la única diferencia es la N, pero esa N es gramática. Aquí en Charlie tienes 2 verbos. Literalmente son 2 verbos. Y gramática no te permite tener 2 verbos juntos.
No te permite. ¿Quién te permite? ¿Quién sí te dice que puedes hacer eso? La voz pasiva, pues, es cuando tú le pones a be, le pones un verbo en tercera. Eso sí te lo permite, entonces por eso la respuesta es delta. Ya, no conocías vos pasiva. ¿Qué puede suceder? Si tú me dejas darte una humilde apreciación, es eso. Al examen de escuela, en serio, yo he tenido mayores que me dicen, Katy, te juro, no he visto inglés en años, yo siempre, es imposible, el inglés no puedo, ¿cómo hago? Y lo único que le dices es eso, mi mayor, entonces usted va a comenzar a conocer estos de aquí, tiene que conocerlos, tiene que conocer que es un auxiliar. Ese es un auxiliar, le van a pedir un verbo de tal manera, después de eso le pueden pedir esto, usted solamente tiene 2 opciones, mi mayor, debe conocer esto. Ok, Katy, y créeme que ese mayor ha sacado esta nota, lógicamente en el buen sentido, porque creo que 20 para ustedes no sé cómo es, creo que no sé en qué sentido, pero lo ha hecho, porque es lógico, no vas a entrar a ese examen. O sea, si vas a pensar en castellano, si quieres construir algo en castellano, porque te puede pasar esto de acá, esto con esto. ¿Te das cuenta? Entonces, es aquí que comienzas a hacer qué cosa. ¿Y por qué no esta? Ah, contextualizas, ahora sí. Ya, listo. Entonces, sí, efectivamente, 44, ¿cuál es la respuesta en la 44? Es delta. ¿Por qué es delta? Porque estás haciendo una voz pasiva. ¿Cómo sabes que es una voz pasiva? Bueno, ya hemos visto. Acá está comenzando con un objeto. Pero por gramática sabes que no es esta ni esta. Ya te dije por qué no es Charlie, porque estás juntando 2 verbos literalmente. Entonces la respuesta es delta. Vamos, la 44. Bravo, Miss. Bravo. Bravo. Correcto, ese es bravo. ¿Y por qué no es alfa? El pasado alfa. Ya, pero ¿por qué no es alfa? ¿Por qué es Por el alfa y verbo no de es...? la voz activa. Exacto, pues, claro. Claro, pues acá está el verbo, ¿ves? Este verbo te está indicando que estás en qué, en presente, pues. Ese verbo ya te indicó que estás en presente, entonces es imposible que sea was, ese es is. Y aquí estás. ¿Ves? Es comido, dice. Ah, es comido. Hoy, ya bueno. Vamos, 44. Alfa, Miss. Alfa, claro, pues. Alfa. ¿Y qué pasa si le ponemos acá sí? ¿Bravo es la opción? ¿Bravo sería alguna opción? No, porque está en singular. Excelente, claro, pues está en singular. Hace rato me hicieron esa consulta. Puede ser was, puede ser were, claro que sí. Todo está en tu contexto, todo está en tu oración, todo está en cómo chequees aquí. Acá estás en singular, ¿por qué le pondrías were? ¿Te das cuenta? Ah, entonces acá es alfa. Y ya está. Ya está. Ahora, ¿por qué no puede ser Charlie? A ver, ¿y por qué no puede ser un pasado progresivo? Definitivamente sabemos, ya por gramática, porque acá está en singular, este es un it, sabemos que esto de aquí no es bravo, ya está. Sabes que no es delta, porque no puedes poner is en ninguno de los puntos, porque cuando tienes ver con is, o está en ing o está en tercera, cosa que no tenemos nada en delta. Muy bien. ¿Y por qué no es Charlie? ¿Y por qué no es Charlie? Vamos, en este punto ya tienes que decirlo tú ya. ¿Por qué no es No Charlie? estaría bien estructurado si utiliza was given, por el sentido. Claro, contextualización nada más, pues. Definitivamente es alfa. Fue entregado, fue entregado, fue entregado, estuvo entregándose, entregándose, o sea, no, pues esta de acá no. Muy bien, vamos. Bravo. Bravo, Miss. Bravo, correcto, pues. Esto es bravo. Esto es bravo. Ha sido entregado, ¿no? Un libro ha sido entregado. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Miss, ¿por qué no puede ser alfa? Me he confundido ahí, sinceramente. Por el B yo pensé que
Giving. ¿Contextualiza? A ver, ¿qué cosa dices con alfa? A ver, contextualiza. Tú solito respóndete. A ver. Contextualiza. A ver, ¿qué dirías con alfa? ¿Ya está? ¿Ya está? Lo que pasa a mí es que en las hojitas de colores que usted ha dado, el presente perfecto progresivo se trabaja con has been y el verbo viene acompañado de un verbo ing. Es por eso que Pero tú tienes, pero ojo, tú tienes un presente perfecto progresivo en esta de acá. ¿Esto es un presente perfecto progresivo? Claro que la hojita dice eso, pero ¿eso tiene forma de presente perfecto progresivo? voz pasiva, ¿no? Exacto. No tiene, para comenzar, es imposible que por el contexto, mi mayor, esto sea una voz pasiva, por este contexto de aquí. Este contexto de aquí, usted no lo tiene en la voz en el presente perfecto progresivo. En el presente perfecto progresivo las palabras son since, las palabras son for, es otro contexto. Pero usted tiene acá un to y tiene un by. Eso no aparece en un perfecto. Ya, ok, ya, de repente no, ya, Katy, sí, no me percaté de esto, ya, de repente no. Pero vamos al contexto, pues, ahora sí, si usted pone acá giving, ¿qué cosa dice ahí, mi mayor? Un libro está siendo entregando. Exacto, un libro está siendo entregando, exacto. Un libro está siendo entregando, porque eso es la voz pasiva, perdón, eso es el progresivo. Cuando usted recuerde que el progresivo tiene terminación ando, endo. ¿Y qué cosa? Esto es el progresivo, pero la voz pasiva, ¿qué terminación tiene? Ado, ido. Un libro ha sido, ¿qué cosa? Exacto, un libro ha sido entregado a Katy por Daniel. Eso es diferente, ¿se da cuenta? El mismo contexto se está presentando. Claro que, de hecho, ¿por qué cree mi mayor que la voz pasiva es de examen? ¿Por qué cree que alfa está en esta situación? ¿Por qué cree que alfa tiene el giving? ¿Por qué cree usted, mi mayor? Para que me haga confundir. Obvio, pues mi mayor, obvio. Porque recuerde, el profesor tiene que hacer un examen, el profesor tiene sus estratagemas ahí, tiene que colocar. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que ese examen es el examen? Porque tienes que colocar los puntos gramaticales que son controversiales, los puntos gramaticales donde hay índice de error, el punto gramatical donde el alumno va, ¿qué cosa? Va a tener que trabajar un poquito más, pues. ¿Por qué cree que la voz pasiva viene? No, no se trata, pero lógicamente, pues mi mayor, usted también póngase en la posición. Si le dicen que usted trabaja en escuela de guerra y tiene que hacer exámenes de táctica, no va a poner usted un examen, pues, como le digo, para que todos tengan que pasar, no. Por eso este examen, claro, aquí es donde sale la gramática, esa gramática más pesadita. Pero como le digo, lo bueno de estas clases es eso, que lo ayuda y lo estamos poniendo en esa posición. ¿Te das cuenta? Porque eso es, por eso te digo, tienes que tener para este nivel de examen, recuerda que cada año la escuela te pide un poquito más de nivel. Ojo, que en este año, en el 2022, le digo porque yo manejo el contrato de escuela, se ha tomado 2 exámenes de clasificación. 2 exámenes de clasificación. Obviamente, pues chicos, haciendo un mea culpa, y con todo el cariño, Este año se ha tomado 2 exámenes de clasificación, porque se debe entender que todos los mayores que se han presentado al curso, para comenzar, pasaron un examen de inglés. Segundo, que todos tienen nivel avanzado de inglés. Todos tienen nivel avanzado de inglés. Entonces, lógicamente, la escuela que ha hecho ha tomado 2 exámenes de clasificación y todos han quedado en el nivel básico. Básico. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo con eso también. Entonces, acá no solamente te estás preparando para tu examen de escuela de guerra, acá también te estás preparando porque cuando ingreses a la escuela de guerra, te van a pedir un examen de clasificación para ver en qué nivel te van a colocar.
Entonces sí, sácale provecho a esto. Ojo, muy bien. Entonces ahora ya te estás dando cuenta que efectivamente cuando tienes al verbo be, no siempre va a ser un ing. También puede ser, ¿qué cosa? Un verbo en tercera. Claro, pues porque esa es la voz pasiva. Y si tienes dos respuestas que podrían ser, ¿qué cosa hacemos? Vamos al contexto. Ahora sí. Listo, vamos, la 44. Ya, con eso terminas tu voz pasiva. Charlie. Charlie. Charlie, pues correcto. Eso es Charlie. ¿Ves por qué está en plural? Solo porque está en plural. Tienes este by. Tienes ese by. ¿A que no es de examen? Claro que es de examen. Vamos a ver, acá está. Aquí está. Lo grabé así, qué pena, qué cólera. En la 44, ¿por qué la respuesta es Charlie? En la 40, mejor dicho, en la 40, ¿por qué la respuesta es Charlie? Porque es una Last month. oración en pasado simple, en voz pasiva, Ok, en plural. ok. ¿Dónde dice que ahí es voz pasiva? ¿Dónde te dice? ¿Dónde está el by? ¿Dónde está? A ver. Lógicamente, nadie te va a decir que es voz pasiva. En el examen no te ponen y te dice, por si acaso la 40 es voz pasiva. No te dice. Y para complicarle un poquito más, mira cómo está tu voz pasiva. La voz pasiva dice que tiene que estar el objeto. Esto vendría a ser tu objeto. Acá tendrías, ¿qué cosa? El objeto. Pero tiene que haber ese by sí o sí, tiene que estar. ¿Por qué? Porque recuerda que un sujeto es el que ha cambiado, o miento. Cuando tenemos voz pasiva, nuestro objeto pasa al lado del sujeto. ¿Y nuestro sujeto se va al lado de quién? Nuestro sujeto se va al lado del objeto. Este verbo es el que hace doble función. Pero en este ejercicio de aquí, en este examen, porque ni siquiera es un ejercicio, este es un examen, y es un examen, lógicamente, pues. Una cosa es cuando el CIVIB hace el examen y otra cosa es cuando la escuela hace su examen. Entonces, ¿dónde dice acá en la 44 que es eso, en la 40 que esa es una voz pasiva? ¿Dónde? La estructura de las alternativas es be. Exactamente. La estructura gramatical, pues. Salió la número 40, salió. Y tú dices, oye, ¿y esto qué es? ¿Qué cosa es esto? Ok, no te preocupes en qué cosa es y qué cosa dice. Preocúpate, como dice el mayor, estructura gramatical. Sabes que estás en un plural. Esto es un plural. Sabes que estás en pasado. Eso está en plural en pasado. Se va Alfa y Bravo. Se fueron los dos. Porque esos están en presente, pues. Se van. Ahora sí, tienes Charlie, Delta y Eco. ¿Por qué la respuesta es Charlie? ¿Y por qué la respuesta no es de Delta ni Eco? Porque tú debes conocer dos cosas en gramática en ese punto. Debes conocer que cuando tienes where, o te pide un verbo con ing, o te pide un verbo ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo te lo va a pedir? Pasado participio. En tercera, en pasado participio. ¿Qué más te tienen que decir acá? ¿Qué más? Te tienen que poner el by, no te dejaron el by, ¿cómo sabes que es una voz pasiva? No se identifica. No, ya te dejaron lo que necesitan para gramática. Te han dejado lo que necesitan. Obviamente no está bien estructurada, sí, porque dentro de lo que es gramática debemos cumplir los cánones de gramática lógico, pero ya pues, si te dejaron el plural y te dejaron el tiempo, sobre eso comienzas a trabajar, no hay ningún problema. Esta no es, ni esta, ni los miras porque están en pasado, están en presente y tú estás en pasado. Sabes que where no puede trabajar así, sabes que where no trabaja así, o trabaja con ing o trabaja con un verbo en tercera. Ahí está tu voz pasiva. Ahí está la voz pasiva.
¿Qué tenías que traducir? ¿Qué tenías que chequear? ¿Te das cuenta? Eso es voz pasiva. Miss, ¿y si estaba were repairing? Podría ser. Pero si le ponen el where, ya vamos a ponerlo, vamos a ver. Recuerda que si hay dos alternativas, ¿qué cosa nos...? Vamos a ponerle a este de acá, ya, ok, este está mejor, ya está. Ya le vamos a poner, ahora sí. Ahora contextualiza. ¿Qué cosa dice ahí? Esos carros, ¿qué cosa? Sí, pero ahí te han pasado, pues. No, pero está bien. Está bien, Word también está en pasado, no hay problema, recuerda. Esos carros estaban reparando. Exacto. Esos carros se estaban reparando. ¿Te das cuenta? Ahí está. Charlie está con ED y Where está con ING. Podrían estar. Claro. Ahí está, no hay ningún problema para que Charlie o Delta, uno de esos dos tiene que subir. Pero aún así, estando el ING, ¿por qué no es? Porque ahora entra ¿qué cosa? Contextualiza. Esos carros fueron reparando, esos carros estuvieron reparando, fueron reparando, o esos carros fueron reparados, o esos carros fueron reparados. ¿Con quién encuentras eso? Ese término, esos carros fueron reparados el mes pasado, con Charlie. ¿Te das cuenta? Por gramática sí, por gramática Charlie y Delta están correctos, gramaticalmente claro que sí, pero en el contexto no te permite. Y si es, pero Katy, acá, o sea, yo podría marcar cualquiera de los dos, claro que podrías marcar, vamos a decir que tú marcas Delta. Para comenzar, tu clave va a decir Charlie, tu clave va a decir Charlie, ese es uno. Y segundo, esto el alumno debe... perdona que los diga, pero es tácito que el alumno debe entender que eso es una voz pasiva. ¿Por qué? Porque sí, pues, cuando te dejan dos alternativas gramaticalmente correctas, ¿te has dado cuenta que te dicen que contextualiza? Contextualiza. Ok, ahora sí. Y cuando llegas a la contextualización, ¿qué cosa haces? No tiene qué cosa eso, no tiene esa armonía. Esos carros estuvieron reparando o fueron reparando, algo así, no. Entonces, te das cuenta que acá tienes que verificar, tienes que chequear, claro, son 50 preguntas que las vas a tener que analizar muy bien. Por gramática. Ya está, ¿ves? Ahora sí. Entonces, esa es la voz pasiva. Esa es la voz pasiva. En este caso, en la 44, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un ejercicio. Para comenzar, está en plural. Cars, está en plural. Segundo, que te han dado tiempo. Yesterday, ya no hay más ahí. Alfa se va. Se va Bravo. ¿Por qué? Porque estás en plural. Se va Delta. ¿Por qué? Porque estás en pasado. Y la respuesta solita. ¿Se dan cuenta, chicos? Solito. Ya está. Eso ha sido todo tu recorrido por la voz pasiva. Que te has dado cuenta que es parte del examen y te has dado cuenta por qué tiene que estar en un examen. Ahora sí, me tengo que ir, chicos, porque ya es las 9. ¿9:30? O sea, las 9. Ay, siempre me equivoco. Excelente. Muy bien. Tienen que avisarme porque siempre me equivoco y digo hasta las 9, Ya. La 45. Chicos, por favor, tienen que hacer preguntas porque ya no estamos a nada del examen, ¿ah? A nada del examen. Y este examen te está poniendo en todas las situaciones. En todas. Así que preguntas. Dime. No, disculpe, don teacher. Decía Delta. Delta, pues correcto, eso es Delta. Ese es uno de nivel intermedio alto. Si no me equivoco, Book 22. Book 22. Ya está. Ok, listo. ¿Qué cosa? ¿Por qué no es alfa? ¿Quién me dice por qué no es alfa? ¿Por qué no es Charlie? ¿Por qué no es Eco? Porque es una pregunta de 5 segundos. ¿Quién me dice? Es auxiliar. Ya, pues, exactamente.
Más es un auxiliar. Ya está ahí. Gramática. Verbo en primera. ¿Qué haces viendo un ing? ¿Qué haces viendo un verbo en segunda? ¿Qué haces viendo un verbo con S? Verbo en primera. Un mayor me dijo, Katy, yo no sé qué cosa dice acá. Tienes que decirme qué cosa dice. Mi mayor, si usted quiere traducir, allá usted, mi mayor. Yo tengo que llevarle un examen en 10 días. No, porque yo necesito, no necesitas. Si tú me dejas darte un humilde consejo, claro, en gramática no debemos, ¿qué cosa? No debemos, si tú quieres, lógico, si tú quieres puedes hacer eso, puedes comenzar a traducir lo que tú, esa es tu forma de trabajar, excelente. Pero chicos, acá, ¿yo qué más tengo que decirte? Acá tienes un auxiliar. ¿Qué cosa tienes antes del espacio en blanco? Audios, por favor, audios. ¿Qué cosa tenemos antes del espacio en blanco? Tienes un auxiliar. Tienes un auxiliar. Y ese auxiliar te dijo lo que tienes que hacer. Ya te dijo que no es de este ni este. Este. Obviamente tienes que conocer algunos verbos. Claro que sí. Claro que sí. Definitivamente, si yo tengo el más, y yo no conozco de repente, no sé cuál es la posición del verbo en primera, en segunda, solamente mi situación, esta no es ni esta, porque este es un auxiliar, no te pide verbo con S ni tampoco con ing. Eso está claro. Ahora sí, entre Bravo y Delta, ahora sí puedo tener una pequeña dificultad, porque los dos escriben, mira, a ver, got, get, off. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál está en primera? ¿Cuál está en segunda? Ojo que ahí sí debes conocer uno que otro verbo. ¿Eh? Claro. Entonces la respuesta, lógicamente, ¿cuál es? La respuesta es delta. ¿Y por qué es delta? Porque aquí el verbo está en primera. Acá el verbo está en segunda. ¿Te das cuenta? Ahora sí. ¿Que debes conocer alguno? Sí, eso sí debes hacer. Muy bien, la 46. Uy, qué frío. Bravo. Alfa. 46 es bravo. Bravo. Dime. No puede ser alfa, teacher. Ahí está. Que está a costa de un verbo. Está el will, pues, está el will. No. Mira, Uno por uno. Ok, primero el mayor ha dicho, la respuesta es bravo. Es ok, la respuesta es bravo. Primero vamos ahí. Después un mayor dice, no, Katy, porque acá hay un will. Entonces tiene que ser alfa, quizás. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora usted, mi mayor, a ver, dígame, mi mayor. No, le decía, ese start creo que conjuga tanto con gerundio como con infinitivo. Es que estar conjuga de esa manera. No. Es imposible que le pongas acá el to study. Conjuga con infinitivo, pero no te van a poner acá las dos alternativas. No. Estar no conjuga con infinitivo. Hay algunos verbos que sí, lo que tú dices es cierto, que no lo puedo tocar ahorita porque no hay mucho en el examen. En el examen son tácitos y ¿qué cosa te dicen? Entonces, te dicen gerundio. Gerundio siempre, start y gerundio. Exacto. Mira, por ejemplo, acá te dicen gerundio. La 29, o sea, el gerundio, chicos, el gerundio es un tema de examen sí o sí. Miss, una pregunta. Un momentito, antes que termine. El gerundio es un tema de examen. A ti, para tu examen de escuela de guerra, te piden netamente gerundio. Ya, esto es. Para comenzar, ¿vas a tener gerundio? Sí. En escuela de guerra viene gerundio sí o sí. En cualquier examen viene gerundio. Ya, listo. Ese es el primer punto. Ahora sí, regresemos acá. Bien. Ahora sí. Y ahora sí los escucho, chicos. De repente nos podría enviar una relación con los verbos que más emplean en el CIVIME referente a gerundios o a esos verbos los tienen desde el primer día de clase. Eso está en la plataforma. Está en la carpeta estudio. Todo claro, está ahí. He encontrado unos cuantos. Claro. Por ejemplo, Start no estaba ahí. Y yo sí me acuerdo que Start es con infinitivo y con ok. Si no lo tienes, lo agregas, pues. Lo agregas. Si no lo tienes, lo agregas.
Hay Claro, 36 si verbos no, gerundios. pero son más. O sea, lo que dice el mayor, claro, porque mira la amalgama de gerundios que tiene. Pues no entiendo por qué se preocupan por un gerundio. Si el gerundio son como 5 nada más. ¿Por qué te preocupas por un gerundio? Si son como 5. Mira toda la amalgama que tienes de gerundios. Los que más se Mira, usan en los exámenes, permiso. exacto. Eso es lo que he pasado yo. Exacto. Exacto, lo que he pasado es eso, lógicamente, conociendo el tema de gerundio, y no solamente es para escuela de guerra, curso superior, en el examen de ascenso, teniente, capitán, mayor, comandante, todos tienen gerundio, todos. Claro, porque el gerundio es un punto de examen. Exacto. Entonces, sí, el verbo estar, lógicamente que en estos exámenes de aquí, lógico, te estamos poniendo los que son los más usados. Ahora, si tú me dices, Katy, estar no está, agrégalo. No hay problema, agrégalo a tu relación, porque tú conoces también que el verbo avoid, que el verbo love, que el verbo keep, claro, o sea, sí, normal. Ahora, mi mayor, claro que sí hay algunos verbos que sí pueden hacer gerundio en infinitivo, claro que sí, claro que sí. ¿Sabe usted que hay verbos que pueden hacer esa situación? El más usado en ese tipo de verbos, ¿quién es? Es el like, el más usado. El más usado, claro que es el like, que tiene doble función, puede ser un infinitivo y puede ser un gerundio. Pero lógico, usted sabe que no le ponen las dos alternativas en un examen, mi mayor. Sabe que no pueden haber dos alternativas en un examen. Ahora, en la 46, definitivamente no está actuando como un infinitivo, te están pidiendo ing, porque eso es lo primero que hace qué cosa estar. Miss, Presente. Miss, entonces la persona que no sabe gerundio pues, prácticamente es marca alfa, como yo, ¿no? Yo no lo tenía clara ese gerundio que estaba... Ok, los gerundios, en el caso de ustedes, hemos visto el 15 de julio, hemos visto gerundios. Y ojo, o sea, no solamente acá tienes gerundio, porque gerundios trabaja de una manera, esto de acá, el gerundio, y sí tienes que darle un buen ojo al gerundio. ¿Por qué? Porque de que está en tu examen, está en tu examen, y siempre ha estado en tu examen. Por ejemplo, la número 29. ¿Cuál marcaría usted, mi mayor, ahora que me dice Miss Katy? Yo no conocía gerundio. A ver, ¿cuál marcaría usted ahí? De hecho, que usted va a marcar qué cosa. Bueno, ahorita tú marcarías delta. De hecho, no, de hecho, porque sabes que eso es el gerundio. Pero el día del examen vienen los nervios, del tiempo. Exactamente, por eso le digo, mi mayor. En el examen, lo que usted tiene que hacer en el examen, y ese es un humilde consejo que les doy, son 50 preguntas que vas a tener que chequearlos efectivamente. Vas a tener que chequearlos de manera prolija, calmada. Sí, en serio. Yo incluso he tenido a los mayores que cuando me llaman me dicen, Miss Katy, aprobé. Yo misma le digo, ¿aprobaste? Sí, Miss Katy, aprobé. ¿Pero por qué? Porque el mayor hizo eso. Dijo, Miss Katy, yo me senté, comencé a revisar uno que era presente, pasado, verbo. Eso es lo que hace el mayor. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Porque recuerda que en este examen estás en el campo del profesor, chicos. Ustedes van a estar en ese campo del profesor. Y el profesor te ha puesto campo dinamitado. Y el profesor tiene que sacar, ¿qué cosa? Sus mejores preguntas. Tiene que ponerle ese grado de dificultad. Sabes que va a haber gerundio, de hecho, ya te lo estamos demostrando. Sabes que va a haber voz pasiva, de hecho, te lo estamos demostrando. Sabes que va a haber verbos, vas a tener que separar verbos. Mira, acá está el used to. Claro que va a haber eso. Entonces, tranquilizas, como decimos, ok, te enfocas y gramática. Trabajas sobre gramática, punto gramatical. Acá la oración ya estaba en pasado. La oración ya se presentó solo, estaba en pasado. Pero ¿qué hace el alumno? ¿Te das cuenta? Él no mira eso. En los exámenes de ascenso todo está por tiempo.
qué es lo primero que hace el alumno? Traduce. Pero si es gramática, si estos son puntos gramaticales. Esos son puntos, ¿qué cosa tengo que traducir aquí? Si esto es auxiliar, verbos, 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 verbos. ¿Qué tendría que traducir ahí? Tengo que conocer eso. Sé que mi oración está en pasado, was. Entonces es alfa. No puede ser, está en primera. Eso está en primera. Acá le falta el tú. Will no, porque está en pasado. Y solito te dio respuesta, eso era alfa. Por gramática. Y eso es lo que está sucediendo acá. En la número 29, tienes enjoy. Tú me dices, Katy, no conocía mucho de gerundios. Bueno, debes conocerlo, aquí está. En la clase del día 16 de julio, con los mayores de Escuela Superior de Guerra, 15, hemos visto gerundios. Ahí está, porque gerundio tiene varias posiciones. Gerundio puede ir al medio, gerundio puede ir al inicio, gerundio va entre preposiciones, que acá las vamos a ver, no hay problema, porque en este examen sí te ponemos en esa situación. Entonces acá es bravo, bravo, porque esta es la primera función del verbo, recuerde. No hay problema, mi mayor, lo que usted dice exactamente es correcto. Hay algunos verbos que se comportan de esa manera, mi mayor, claro que sí. Claro que sí. Recuerde que nosotros estamos haciendo aquí, en esto de acá, tenemos hora y media para hacer un repaso general, porque si no solamente nos dedicamos a un tema de gerundio, el gerundio es el punto se trabaja en los niveles intermedios. Lógicamente, pues mi mayor, porque primero tenemos que decirle qué cosa es un auxiliar, qué cosa es un verbo, quiénes separan dos verbos, porque en el intermedio te decimos, ya no los separas, acá los vas a juntar. Claro, pues entonces, mal haría yo ahorita, porque el gerundio sabe usted que es un tema muy amplio y ambiguo, totalmente. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que este verbo estar está siendo gerundio. No está en esta situación, mi mayor. En esa situación no está por el mismo contexto, por el punto gramatical. Y sí, efectivamente, hay algunos verbos que se comportan, pero no estar. Entonces, ahí está. ¿Mejor, mi mayor? ¿Mejor? Sí, ya, perfecto. Sí, chicos. Gerundio es un tema muy amplio que poco a poco acá los vamos a ver, ya poco a poco. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos. 47. Delta. Bravo. A ver, tenemos dos. Tenemos delta y tenemos bravo. Tiene razón, pues. Oh, tiene razón. Entre alfa, no miento, tienen toda la razón acá. Ah, ojo, acá sí. Acá sí. Definitivamente alfa no es ni tampoco Charlie, por el sujeto. Algunos no fueron aceptados o no son aceptados. No, nada que ver. Acá estamos no, pues no es delta, ya está, no es delta. No es delta. ¿Por qué no es delta? Bravo. Por el verbo. Correcto. No. A mí también me costó, mire, dije, no es delta. Ojo, no es delta. A mí también me costó un poco. Vamos, ustedes que están en ese nivel, vamos. ¿Por qué no es delta? Por el contexto. Sabemos. No. Gramática, vamos. Vamos, tú solito. ¿Por qué tienes bravo y tienes delta? ¿Por qué no es delta? No, nada, no hay verbo en pasado. Vamos, gramática, vamos, tú solito. Sabemos que no es alfa y sabemos que no es Charlie, por el sujeto. Porque are not está mal escrito. Exacto, pues está mal escrito. ¿Acaso está abreviado? Claro, pues gramática, no está abreviado, ¿se dan cuenta? Está completo y está con apóstrofe, ¿no? Exacto, a mí también me costó un poco, después dije, no, ya sé por qué no es. Y yo también decía, oye, puede ser presente o puede ser pasado, ¿cuál es la diferencia? Dije, no, por eso no. Claro, pues chicos, es bravo, porque acá no estás abreviando nada. Gramática, ¿te das cuenta? Una cosa es decir, aren't, ¿cómo? Aren't, ¿no? Exacto, esa es otra cosa, ¿ven? Otra cosa, ahí no estás abreviando nada, ¿ves? Pero si ahí si fuera Aren, si fuera esa. Claro. No, sería cualquiera de las dos. Ahí sí sería cualquiera de las dos.
porque no nos dan un tiempo gramatical acá arriba, ¿se dan cuenta? Acá no tenemos un tiempo gramatical, entonces podría ser bravo y podría ser delta si es que estuviese correctamente, ¿no? Sí, efectivamente. Y también era voz pasiva, ¿ves? Muchos de los estudiantes no fueron aceptados, no fueron. Sí. Ay, ahora sí. Dime. No, está Ahora el B, sí. pues, de voz pasiva. Claro, Está el exactamente. B de voz pasiva. Ese es de voz pasiva, exactamente. Este es voz pasiva. Ahora sí, ya más o menos dejamos un poquito la voz pasiva. ¡Ay, qué frío! Charlie. Charlie, correcto. Sí, gets, con S. Claro, ahí está. Charlie. Esto es Charlie. Miss, ese es un frequency adverb, ¿no? Frequency adverb. Recuerda que el frequency adverb sigue punto gramatical. Recuerda que acá hay un orden. ¿Quién viene primero? Ojo, frequency adverb. Katy, dime. No. Ahorita tú ya no estás para que te digan, estás para que revises. Todo lo que necesitas están en esas hojitas que te están guiando. Exactamente. Esto es Charlie. Charlie. Sometimes gets, porque tienes aquí he. Ya está. Muy bien, vamos. La número 49. Bravo. Bravo. ¿Bravo? No creo que sea bravo. As much free as. Contables and uncontables. Alfa. Alfa, claro, pues. Perdón. Claro, ese es alfa. Contables and uncontables. Many. Claro, pues estás hablando de plural. No, esta no es tampoco. Sabes que es as, porque acá hay otro, ¿ves? Ahí está el otro as. ¿Te das cuenta? Nivel intermedio. A eso es a lo que me refiero textualmente. A veces cuando uno saca un examen y tú dices, no, te dicen, por ejemplo, oye, Katy, del examen aprobaron, ponte, vamos a decir, pues 15. Y tú dices, ¿cómo pueden haber aprobado 15 si el examen estaba tan sencillo? Sí, pero aprobaron 15. ¿Pero cómo? Y ya cuando comienzas a ver estadística, dices, ¿pero por qué el alumno acá marcó ¿por qué marcó bravo? Si estaba en contable, eso estaba en plural. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué cosa hizo el alumno? Lo primero que hace el alumno, que no creo que sea tu caso, lo primero que hace el alumno es traducir, chicos. Claro, es lo primero que te pide no tú. Eso es propio del cerebro, es el comportamiento de tu cerebro. El cerebro, ¿qué cosa quiere? Quiere armonía. Por eso que tú cuando te enamoras, buscas a una persona que sea físicamente de tu agrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Y eso es lo que también está buscando acá. Por eso que tú necesitas traducir. Pero como yo te digo, es gramática. En gramática no necesitamos mucho traducir. ¿Por qué? Porque en gramática ya salió el punto gramatical. Si te están diciendo as, comparativo, esto de acá, entonces tienes que buscar ese punto gramatical. Ok, a ver acá. ¿Qué cosa? Acá tengo un negativo, ya está, ese es un negativo. Esto es un verbo, ok. ¿Qué cosa tengo antes del espacio en blanco? Un verbo. ¿Qué cosa tengo después del espacio en blanco? Un contable, an uncountable, plural. Acá está el as. Ya, pues recuerdas, as. Esos son pareja. Ahora sí, se van estos de acá porque no tienen nada que hacer ahí. Nada, absolutamente nada que hacer ni este. Ni este. Ya está. Ahora sí, entre alfa y bravo, estás en plural. Sabes que Match nunca pregunta en plural porque es para no contable. Ahora sí, ¿te das cuenta? No había mucho que traducir acá. Y si vas a traducir bien, porque es lo que vas a querer buscar en ese momento. Muy bien, gramática. As. Vamos. 50. Delta, Correcto. Esto es delta. Por.
La preposición for, recuerda, gerundio, for te pide verbo con ing. For te pide verbo con ing. Sabes que cuando el gerundio sale, necesitamos contextualizar bien esto de aquí. Ok. ¿Qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio, he used it, dice, he used, no, he, it, está, the cake. The cake. Ya está. Te ponen así, te dicen for cat o, este es alfa, o for, ya está. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alfa o bravo? Bravo. Bravo. Bravo, correcto. Entonces tú sacas a bravo de aquí y lo pones aquí, ¿sí o no? Ahí está. He used it for cutting the cake. Excelente. Ahí está. El for, cuando for necesita un verbo, lo necesita con ing. Cuando for necesita un verbo, lo necesita con ing. Ahí dice para cortar. No dice cortando. ¿Dónde dice cortando? Cuando tú dices she is cutting. ¿De qué cosa? De cake. Acá sí que, ahí qué cosa dice, chicos. Acá qué cosa dice. Ella está cortando. Ella está cortando. Ahora sí. Aquí sí tiene ese término. Acá sí tiene esa terminación. Ando, endo. ¿Por qué? Porque está dentro de un punto gramatical que es un progresivo. Ella está cortando. La acción está acá. Acá tenemos a un sujeto. Ella está cortando. ¿Qué sucede cuando tú sacas? ¿Qué sucede cuando tú sacas al ing? Lógicamente, pues lo sacas de este punto, lo sacas de un progresivo y le pones ¿qué cosa? Lo vas a poner a un gerundio. ¿Qué sucede? Ya no tiene ese término, pues ¿qué término? Ya no tiene el término de ¿qué? De ando, endo. Ella usa esto para cortar, porque no está dentro de un punto, no está dentro de una gramática, no está dentro de un progresivo. Ella usa eso para cortar. ¿Te das cuenta? Solo cuando está en un progresivo tiene esa terminación, solo cuando está aquí en un progresivo. Eso es lo que necesitas conocer. Por eso trabaja el gerundio. El gerundio se puede mover, vamos a decir que este es el verbo gerundio. Acá tienes un verbo gerundio. Él se puede mover al final, se puede mover al medio, se puede mover al inicio. Lógicamente con ciertas reglas, con ciertos candados. No todos los verbos pueden hacer eso. No todos los verbos pueden hacer lo que el gerundio hace. Vamos a decir que el gerundio es como un líbero, puede moverse donde él desee, pero con ciertas restricciones. Ciertas restricciones tienes que conocer, ¿ves? Con el for, gerundio hace, la preposición for hace gerundio, la preposición about hace gerundio, la preposición after hace gerundio. Para este examen, porque hay más preposiciones, algunas más, pero los más usados en estos exámenes, for, about. Por ejemplo, para el examen de ascenso es con for y es con about. A pesar que hay más preposiciones que hacen gerundio, pero imagínate pues, en la amalgama de preposiciones, en la amalgama de gerundios, tienen que pautarte algunas. Pues. Ya, entonces, for hace esa situación. Y para terminar, la 51. A ver, la 51. ¿Quién es respuesta en la 51? Charlie. Gerundio. Charlie, claro. Claro, un mayor me dice, Katy, pero ¿cómo yo voy a saber quién hace gerundio? Mi mayor, por eso, pues usted tiene una relación de gerundios, pero este verbo, es que es lógico, el gerundio es eso, el gerundio es práctica. Tú quieres aprobar ese examen. Te han mandado tu lista de gerundios, lo más usado, de Civime, los más usados, y si hay alguno que no, agrégalo. Agrégalo. Y ya está. Entonces nos estamos quedando en la 51.
Chicos, me encantaría mandar el examen, pero no puedo. Si mando este examen, muero. Entonces no puedo. Pero estás viendo tu progreso, ¿no? Y de verdad te felicito, estás muy bien. Y por favor, si hay algo que tienes que ser explicado, ok, expliquémoslo, ¿no? Expliquémoslos, debatimos. Recuerda que hay muchos puntos gramaticales que no son para 5 minutos. Hay muchos puntos gramaticales que no son para entrar en una controversia. Lógicamente, tú estás viendo un examen de nivel intermedio. Este de acá es nivel intermedio. Para que tú veas este examen, ha tenido que pasar 1 año de tu nivel básico, 12 meses. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos analizando los puntos más controversiales en examen. Y si tenemos que discutirlos y debatirlos gramaticalmente, sí, lo hacemos, no hay ningún problema. La cosa es que los dos nos quedemos, ok, ya está, perfecto, lo entendí. Claro, porque no te queda nada para el examen. Sí, entonces la próxima clase todavía nos queda más de la mitad de los puntos más controversiales, de las trampitas que hay en inglés, todo eso. ¿Ves todo lo que te queda? Pero también tienes que repasar. Acá te vienen, ojo, que para la próxima clase del día viernes nos viene un montón de condicionales, nos viene un montón de which que está en tu examen. Nos viene. ¿Ya? Entonces fíjate cómo trabaja eso. Modals. ¿Ves? Los modals, no te olvides los modals. Modal 2 y 3. Los modals que estoy hablando, 2 y 3. Te vienen los condicionales, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, ya entra. Y esas clases están. Which hemos hecho gerundios, está el 15 de julio. El 16 de julio hemos hecho which. Después tenemos varios repasos que hemos hecho puntos gramaticales. ¿Sí? Esos sí son puntos de examen.